Bienvenidos a cada uno de ustedes. Estamos acá para continuar con estos estudios. Y en estos días contamos con todo el conocimiento científico, psicológico, probado, comprobado, ampliado por las diferentes áreas del conocimiento humano para el proceso de transformación profunda, íntima del ser humano. Podríamos decir que hasta la tecnología nos ayuda, disponemos de ella para entrar en procesos de autoconocimiento, en procesos de transformación radical, en procesos de cambio. Esta tarde vamos a continuar estudiando esa naturaleza profunda del ser humano. Esta tarde vamos a entrar a buscar el cómo logramos trabajar sobre sí mismos, cómo podemos ir ahondando en ese desarrollo, en ese crecimiento interior. Resulta entonces que para lograr ese desarrollo del potencial que llevamos, necesitamos trabajar especialmente sobre el ego. Esa naturaleza ficticia, artificiosa que todos tenemos. El ego, el impostor, diría usted, el gran impostor de nuestro ser esencial. El gran impostor que se sostiene con mucha energía, que gastamos mucha energía para sostenerlo, para apuntalarlo, porque es tan ficticio, tan artificial. El ego, que generalmente le llamamos el enemigo secreto, que todos llevamos. Entonces, nuestro tema de hoy le vamos a titular Las técnicas y proceso de eliminación del ego. Vamos a tratar de estudiar el método, el proceso que nos lleva a la liberación de la esencia. Recuerde que todos aquellos que generalmente hablan, aquellas enseñanzas, aquellos gurús, aquellos instructores que hablan que al ego no se le debe eliminar o no se le puede eliminar, es porque desconocen la parte esotérica, profunda del ego. La parte que nos enseñan los grandes iluminados, esos grandes seres despiertos, que dentro de cada uno de los yoes que conforman el ego está enfrascada, está embotellada la esencia. No hay otra manera. Para poder liberar la esencia, tenemos que romper esa botella. Tenemos que desintegrar esa botella para que la esencia quede libre. Quienes afirman que al ego no se le elimina, que al ego solo se le trabaja, no conocen esa parte profunda de en sí, el trabajo para la eliminación definitiva, radical del ego para lograr ese despertar. No podríamos hablar de despertar de conciencia si no sacamos, liberamos la esencia de esa botella, de la botella de los diferentes yoes. Entonces, señores, quedemos claros. Tenemos una urgente necesidad de trabajar sobre el ego, porque estamos necesitando de la conciencia libre, porque estamos necesitando más conciencia. ¿Y de dónde la vamos a sacar?
Pues del único lugar que podemos, ahí, del fondo del ego, dentro del ego mismo. Esa es la razón por la cual nosotros planteamos categóricamente, y los maestros gnósticos hablan categóricamente, que se requiere de ese trabajo sobre sí mismo para poder liberar a la esencia, para poder despertar conciencia. Bien, este proceso comienza primeramente cuando usted toma esa decisión. Primeramente se requiere que usted tenga el anhelo profundo, espiritual, de querer ser mejor, que tenga el anhelo de crecer, de desarrollar todo su potencial, que usted tenga un interés genuino por ser mejor. Entonces, el primer punto de nuestro método, diríamos, el primer paso, la primera etapa, sería entonces la actitud. La actitud, esa intención que usted tenga. La intención que usted tenga de querer cambiar, de querer transformarse, de desarrollarse desde la parte más profunda. Ese anhelo interior es un funcionalismo de su conciencia. Quizás usted va a darse cuenta rápidamente que no todas las personas tienen ese anhelo, ese interés. No todo mundo quiere crecer. No todo mundo quiere ser mejor cada día. No todo mundo quiere tratar de llegar a liberarse del ego y despertar conciencia. Si ustedes aquí presentes tienen ese anhelo, pues realmente dense por bien servidos, felicítense y acrecienten, alimenten ese anhelo interior. Cuando usted siente este anhelo de transformarse, de ser mejor, entonces comenzamos la didáctica, el método, eligiendo uno de los yoes que queremos trabajar. Este punto es importante. Usted necesita elegir, decidirse por un defecto, una carencia, un vicio, un complejo, un temor, un miedo que le esté molestando, que le esté realmente dando problemas. ¿Cómo puede elegir esto? Hay varias maneras sencillas. Que usted esté sufriendo. Detrás de cada sufrimiento hay un yo defecto. Entonces, revisemos nuestra vida y para esto nos sirve la meditación, porque ahí en meditación salta, aparece muy naturalmente el sufrimiento más fuerte que tenga usted en su vida. Otra manera también puede ser que usted se dé cuenta cuáles son los mayores problemas que tiene ahora en su vida. Recuerde, los problemas o el sufrimiento actual le ayudan para que usted elija. Precisamente el inicio de este trabajo es la elección de este yo defecto que vamos a trabajar. Cuando usted ya tiene esta elección, entonces el siguiente paso es un paso, una técnica que es muy amplia, efectiva, completamente está comprobada, que cuando usted aprende a vivir en el presente, en el aquí y ahora, usted comienza su trabajo sobre sí.
Dese cuenta que es una técnica, es un paso, es la etapa en la cual usted comienza ya el trabajo sobre sí mismo. Entre más presente esté en el aquí y ahora, menos manifestación egoica se da, menos manifestación egoica es posible. Entonces, diríamos que esta técnica implica que la vivencia en el aquí y ahora, en un estado de alerta percepción, de alerta novedad, es el paso más importante en todo el proceso del trabajo sobre sí mismo. Cuando hablamos del aquí y del ahora, usted tiene que tener claro, el aquí soy yo. El aquí es este. Todo lo que se está sucediendo aquí, en la parte emocional, en la parte intelectual, en la parte instintiva, en la parte sexual, todo lo que está sucediendo en mi interior forma el aquí. Y todo lo que pasa en mi entorno, a mi alrededor, es el ahora. Ahí hablamos de la relación organismo-ambiente. Es una relación de lo que está pasando en este momento, en el aquí, en mi ser, en toda mi naturaleza y en el entorno que me rodea. Hablamos entonces, pongámosle como segundo punto, que es muy importante que usted se ubique en ese vivir presente, en ese vivir alerta, en ese vivir vigilante. Todos los grandes maestros, todas las grandes enseñanzas y las mayorías de procesos psicológicos hablan de este paso. Aprender a vivir en el aquí y ahora. Cuando usted vive así, alerta, vigilante, entonces es la base para que usted tenga un recto pensar, un recto sentir, un recto actuar. Si nosotros vivimos dormidos, fugados de la realidad en que estamos, el ego fácilmente se expresa. Fácilmente vienen los pensamientos, nos echamos historias, cada uno de nosotros reaccionamos en forma mecánica, estereotipada, nos identificamos con el mundo exterior, nos vamos en una discusión, etc. Entonces, esta práctica tiene mucho poder. Usted diría que cuando acepta la vida como es en el momento presente, usted se da cuenta que el ego pierde fuerza, el ego pierde manifestación. Ese punto es importante. Démonos cuenta que todo el conocimiento reunido por psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, psicoterapeutas, todo el conocimiento del coaching, todo el conocimiento de la medicina, si usted va con un médico homeópata, por ejemplo, y todo el conocimiento de los grandes iniciados, de los grandes maestros iluminados, nos da un bagaje para ese trabajo sobre sí mismo. Y en esas disciplinas que le he mencionado, todas ellas coinciden en este punto. Que la única manera para que usted realmente pueda vivir desde el ser, desde lo que usted auténticamente es, desde su conciencia más elevada y profunda, implica vivir el presente. Entonces, en estos dos primeros pasos
ya usted encuentra una base firme para ese trabajo sobre sí mismo. Queremos decirle que elija usted cualquier vicio, por ejemplo el alcoholismo, que es tan alto en nuestra sociedad, ahora que se está poniendo de moda la drogadicción, o cualquier elemento psicológico como la ira, la codicia, la lujuria, cualquiera que haya sido su elección, nosotros le garantizamos que a través de este método de 13 pasos, usted va a ir encontrando esa técnica, ese método efectivo, que si usted lo sigue paso a paso, está garantizado, es muy eficiente. En esta segunda etapa, nosotros podemos hablar de las prácticas que le apoyan a usted aquí. Recuerde la respiración consciente, profunda, la práctica del recuerdo de sí, la práctica de la clave de sol, la práctica del stop. Estas prácticas son las que nos llevan a vivir el presente. Cada uno de estas etapas tiene sus respectivas prácticas para que usted se apoye. Bien, como tercer punto, tenemos cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar la forma de pensar. Recuerde usted que el ego tiene su lógica. La lógica egoica es siempre, por ejemplo, de más, todo el proceso de más. La lógica egoica es esa necesidad de hacerme sentir, esa necesidad que tengo yo de tener la razón, esa necesidad del ego de ser más que los otros, esa necesidad de compararse y sentirse superior. La lógica del ego es esa necesidad de poder, diríamos, poder impresionar a los demás. Toda esa forma, toda esa lógica del ego, tengo que comenzar a cambiar. Nueva forma de pensar es que usted cambie esos formatos, cambie usted esas estructuras de pensamiento. Hablamos aquí de adquirir nuevos paradigmas. Hablamos nosotros de que a través del estudio y especialmente a través de la práctica de la meditación. Recuerde que la meditación diaria es la práctica clásica para que usted discipline a la mente, para que usted discipline el pensamiento. Entonces, hablamos de que en esta etapa, acá, usted necesita entrar a la meditación diaria. Ahí usted va dándose cuenta de la lógica con la que vive el ego, el razonamiento del ego. Aquí también vamos quitándole piso, vamos debilitándole la base al ego. Porque recordemos, cuando estudiamos anteriormente al ego, llegamos a la conclusión de que el ego básicamente es mental. Básicamente tiene una estructura mental, está constituido de fuerza mental. Entonces, aquí, cuando comenzamos a trabajar una nueva manera de pensar, hablamos de ir debilitando al ego. Esta etapa es muy importante porque implica que usted tiene que ampliar sus horizontes y todo ese tipo de creencias limitantes, todo ese tipo de introyectos, normas, preceptos, prejuicios, preconceptos, todo eso que equivocadamente hemos aprendido de niños, en nuestra educación, en nuestra formación, ahora como adultos nos toca revisar. Ahora con otra mirada
de más conciencia, de más equilibrio, revisemos todas estas creencias, todos estos introyectos y vamos a encontrar que hay muchas cosas obsoletas, que cumplieron su función cuando éramos niños, que cumplieron su función cuando éramos jovencitos, pero ahora, como adultos, necesitamos cambiar esa forma de pensar. ¿Cómo? Dos maneras bien puntuales. El estudio. Que usted entre a cursos, se capacite, estudie, comience usted a abrir los horizontes de la mente y la meditación diaria. Así vamos cambiando nuestra forma de pensar. Usted tiene que tratar de educarse, de instruirse. Y si usted está en esta decisión de quitarse un yo defecto, por ejemplo, pongamos el alcoholismo. Dese cuenta. Si usted conoce a alguien en su familia, cercano o un amigo, un colega profesional que sufra de esta enfermedad, de este vicio, como quiera llamarle, del alcoholismo, usted sabe cuánto se da en el trabajo esas situaciones de incumplimiento, impuntualidad, irresponsabilidad. En la familia, cuánto sufre la esposa, los niños, los chicos, todo lo que implica la parte económica, social. Y cuando el alcohólico va convirtiéndose en algo constitucionario, algo fuerte, ya no es un alcohólico social, usted ve entonces cómo se va deteriorando su vida social, su vida familiar, su vida profesional. Tomemos ese ejemplo. Y si usted de repente ve que esta persona deja el alcoholismo, completamente deja de beber, usted puede darse cuenta cuánto cambio se da en la vida de esta persona. Solo con un yo defecto que se quite, usted puede ver esos cambios tan grandes que se dan. Hemos tenido quizás familiares que entraron a una iglesia, dejaron el alcoholismo completamente y uno puede ver ese cambio. Dese cuenta entonces que cuando estamos bajo uno de estos yoes, vivimos debajo de esa lógica, viendo la vida desde ese cristal de ese yo. Para cambiar nuestra forma de pensar y tener un pensamiento positivo, constructivo, un pensamiento realmente que nos ayude a desarrollarnos, es todo un proceso. Esta etapa es muy importante. Usted necesita pensar de otra manera. Usted necesita cambiar sus paradigmas. Usted necesita realmente entrar en un proceso de comprensión que el pensamiento es fundamental para un cambio en su vida. Bien, pasemos a la cuarta etapa. Aquí hablamos nosotros del autodescubrimiento. El autodescubrimiento es la etapa en la que usted, por sí mismo, con sus propios ojos, tiene que ver a ese defecto, a ese yo defecto en acción. El autodescubrimiento le ayuda porque quizás no lo dicen en la casa, quizás mi esposa, mi pareja me lo dice todo el tiempo, quizás mi madre, etcétera. Todo el mundo nos dice, es que tú eres así, es que tú eres un mentiroso, es que tú eres un orgulloso, etcétera. Pero ese conocimiento no es suficiente. El autodescubrimiento implica que usted tiene que entrar a la práctica de autoobservación y con esa técnica, con esa práctica de la autoobservación continua, usted llega a ver a este yo defecto en plena acción, en plena reacción,
en pleno momento en que se está manifestando. Aquí usted tiene que sentirlo, verlo con sus propios ojos. Aquí diríamos nosotros es el esfuerzo porque usted caiga en cuenta que sí tiene este defecto. Hablamos nosotros que el autodescubrimiento lo logramos a través de varias prácticas. La primera práctica es la autoobservación. La segunda práctica es la meditación de la atención plena, su meditación diaria. Y la tercera práctica es la práctica de la meditación retrospectiva. Cuando usted retrospectivamente ve, analiza su vida, al final de cada día en la noche, usted ve todas las actividades que ha desarrollado y los estados psicológicos con los que ha vivido esas actividades. Entonces, usted descubre realmente cómo se manifiesta, con qué frecuencia aparece ese yo defecto que usted ha elegido. El autodescubrimiento tiene que ser la etapa en la cual no es necesario que alguien se lo mencione. Usted con autenticidad, usted con sinceridad, lo ve. Con toda la intensidad, en su forma tan característica, así como usted se enoja, cuando usted pierde control, por ejemplo, cuando se pone violento, agresivo, usted tiene que descubrir cómo es su enojo, cómo es su ira, cómo es su violencia, cómo es la forma característica que usted expresa violencia, agresividad. O si se trata del alcohol, usted mismo sentir, darse cuenta de cómo se está desesperando por un trago, cómo se pone usted la actitud que toma cuando se le comienza a manifestar ese yo defecto. Esta etapa es ya un trabajo íntimo, personal. Aquí usted tiene que darse cuenta que tiene que tener una motivación. ¿Cuál es la motivación que usted tiene para entrar a este proceso? Quizás el amor que usted lo tiene a los hijos, quizás el amor que le tiene a su familia, o quizás el amor que se tiene hacia sí mismo, por usted mismo. O puede ser que la motivación sea el mucho sufrimiento, el dolor, la enfermedad, todas estas situaciones graves que se están dando en su vida, porque cuando estamos enfermos nos damos cuenta que mucha de la enfermedad depende de estas actitudes del ego que tenemos. Otra motivación puede ser que usted realmente quiera cambiar su vida, quiera transformar su vida para que ésta tenga otro objetivo, para que tenga más profundidad, para que usted deje una huella más definida, para que usted en la siguiente existencia no tenga que repetir estas mismas historias de tragedia o de sufrimiento. Para nosotros que conocemos las múltiples existencias, sabemos que este trabajo sobre sí mismo no solo cambia esta vida, la actual, sino que también cambiará la próxima vida. Si yo resuelvo el problema del alcoholismo en esta existencia y elimino de raíz este vicio, ya no tendré ese mismo problema en la próxima existencia. Si yo logro eliminar la violencia, la ira, la agresividad en esta existencia, ya no traeré esa carga, ese problema en la siguiente existencia. Entonces, dése cuenta, usted tiene que encontrar una motivación fuerte, profunda, porque este trabajo implica constancia, perseverancia. Otra motivación puede ser el amor a su ser íntimo, el amor a su Dios interno.
Usted siente ese amor a Dios y quiere integrarse, unirse, acercarse a su divinidad y necesita entrar por este proceso de limpieza, de purificación, en este proceso de autoperfeccionamiento, como quiera llamarle. Muy bien, entonces hablamos de que este autodescubrimiento le va a dar a usted la vivencia sobre ese yo defecto particular. Pasemos ahora a la quinta etapa. En esta quinta etapa vamos a hablar sobre que si aquí llego a descubrirlo, a conocerlo, entonces paso al reconocimiento. Es decir, que si le voy a dedicar 2 meses a cada uno de estos yoes, cuando voy por acá en el reconocimiento, lo he venido observando y entonces me doy cuenta que yo soy así. Reconozco que yo pienso de esta manera. Reconozco que yo siento así, que en mis emociones y en mis sentimientos siento esto. Este punto es importante. Que usted con autenticidad, con sinceridad, pero la palabra autenticidad toma aquí un sentido en que no es necesario que usted se lo cuente a nadie, no es necesario en este momento que usted tenga que ser muy sincero con alguien, no. La palabra autenticidad quiere decir que usted tenga la capacidad de darse cuenta lo que pasa en su mente, lo que pasa en sus sentimientos, lo que pasa en sus instintos, en sus impulsos instintivos. Que usted reconozca, me está pasando así, lo estoy viviendo así. Reconocerlo ante usted mismo. Que usted tenga esa capacidad. Me estoy dando cuenta que tengo miedo. Me estoy dando cuenta que tengo un sentido de culpa, que me siento culposo. O me estoy dando cuenta que estoy resentido, estoy bravo, tengo enojo, tengo bronca con esta persona. El reconocimiento es ante usted mismo, primero. El reconocimiento implica que usted pueda darse cuenta lo que le está pasando. Reconozca que tenga ese problema, esa situación. Entonces, esto implica realmente un interés, una fuerza de voluntad, una autenticidad. Para lograr esto, usted tiene que meditar y a lo largo de su meditación diaria, conforme avanzan estos 2 meses de trabajo sobre este yo defecto, usted entonces va avanzando en reconocer, en ese reconocimiento claro, definido. Luego pasamos a la sexta etapa y entonces viene todo el proceso ya profundo de autoobservación. Usted hace la autoobservación diaria, continua, constante sobre ese yo defecto. Así como usted diría, si usted estuviera en una guerra, en un plan de guerra contra un enemigo, usted tiene que conocerlo muy bien, usted tiene que observarlo por un largo periodo para llegar a conocerlo. Aquí la autoobservación es la etapa en la que usted se dedica en su día a día, en su vida práctica, en las situaciones de familia, dentro del hogar, cuando va a visitar a los suegros, cuando visita a sus abuelos, cuando está en el trabajo, cuando está en situaciones tensas económicas, en discusiones de trabajo, cuando usted está en la cancha de fútbol,
cuando se está divirtiendo en las diversas situaciones. Nosotros le llamamos en esos gimnasios donde usted puede sacar el material para este trabajo. No hay mejor gimnasio que la vida práctica. Entre más difícil sean sus situaciones de familia, entre más difícil sea la situación económica, etc., entre más problemas en la vida natural, normal usted tenga, usted va a poder aprovechar que sale desde el subconsciente los peores yoes. Sale desde el fondo reacciones inconscientes. Y si usted sabe cómo autoobservarse, usted los va detectando y va completando el rompecabezas sobre este yo defecto. Tiene que llegar a conocer a profundidad a este yo defecto para poderlo eliminar. Y la única manera es la práctica de la autoobservación. Esta práctica, como la hemos estudiado, consiste en que su parte superior, su 3% de conciencia libre, usted la va a poner como un testigo y ese testigo va a atestiguar lo que usted está viviendo. Usted está por acá discutiendo, por ejemplo, haciendo un negocio, pero algo salió mal y usted se enfada, se enoja, grita, etc. Y la conciencia está aquí. Su conciencia solo observa como un testigo imparcial cómo usted levanta los brazos, cómo levanta la voz, cómo se mueve, etc. Aquí está la conciencia. Cuando usted pone la conciencia como un testigo, usted se va a dar cuenta que de nuevo se enojó, pero ahora la ira es diferente porque hay un testigo. Esta ocasión es diferente porque aquí hay el testigo, el observador imparcial. Y conforme usted siente esa observación, baja la intensidad y va bajando la ira y la violencia. Recuerde ese principio, que si media vez hay un observador, cambia el observado. Hasta en los microbios se ha comprobado. La física cuántica lo tiene súper comprobado, que hasta los fenómenos en el laboratorio se alteran cuando hay un observador. Igual nos pasa a nosotros. Si usted está solo en la habitación, actúa de una manera. Pero si usted sabe que alguien lo está viendo por el agujero de la cerradura, usted ya actúa distinto, diferente. Cuando usted se autoobserva, no necesita reprimirse. Dese cuenta que aquí no estamos hablando de que usted se reprime, se aguanta, hace de tripas corazón y a la larga se enferma. No, aquí estamos hablando que usted se autoobserva. Y al autoobservarse, repito, la manifestación de este yo defecto pierde fuerza, baja, va perdiendo fuerza. Y cada vez que usted pone el observador, el yo se manifiesta menos. Hay muchas escuelas que solo llegan hasta este punto. Dese cuenta, hay escuelas que aseguran que solo con el punto número 2 usted ya puede hacer grandes cambios. Hay otras escuelas que aseguran que si usted llega hasta el punto número 6, ya usted elimina, debilita al ego. Muy bien, avancemos entonces al punto número 7. En esta etapa llegamos a la aceptación. Y responsabilización. Dese cuenta que después de que hemos pasado por ese periodo
de 2 meses de continua autoobservación, de llegarlo a conocer en sus detalles, aceptamos todo esto que hemos encontrado. Ahí implica que usted acepta con todos los detalles la forma en que se manifiesta, lo que le hace sentir, las intenciones que lleva, la satisfacción que busca ese yo defecto, el placer que obtiene ese yo defecto, etc. Usted acepta. Esa aceptación tiene que ser, diría usted, amorosa. No en un sentido de que usted se sienta quizás frustrado o que usted se sienta disminuido por aceptar este yo defecto, sino que tiene que tener esa mirada, esa aceptación que estoy creciendo. Y en este proceso de crecimiento es normal que tengamos errores, que cometamos errores, que tengamos defectos, etc. Aquí la aceptación debe ser desde la conciencia misma. Cuando usted acepta algo, es más fácil. Cuando usted niega, cuando usted no quiere reconocer y usted sigue negando algo, no está avanzando en su trabajo. La meditación nos va ayudando en ese proceso de reconocer, aceptar y responsabilizarme. Cuando hablamos de responsabilización, implica que yo lo he aceptado y no le echo la culpa a nadie. No trato yo de quitarme la responsabilidad y culpo a mis padres, a lo que me pasó en la infancia, cómo me trataron en la escuela, a los profesores, a los amiguitos que tenía en esa época, a la situación en que viví. No. Cuando hablamos de responsabilización, usted tiene que llegar a la comprensión profunda de que todo lo que me pasa en mi vida, repito, todo lo que me pasa en mi vida, yo soy el último responsable. Mis padres hicieron lo mejor, y si ellos cometieron errores, ahora yo ya como adulto tengo que corregir, cambiar, superar esas situaciones. Responsabilizarme implica entonces la idea de que no voy a buscar yo a quién le echo la culpa. No voy a buscar excusas. No voy a buscar justificaciones, sino que con toda sinceridad tomo esa responsabilidad. Asumo la responsabilidad y me comprometo ante mí mismo a hacer este trabajo, por mí mismo. Y dése cuenta que aquí implica que este trabajo es muy voluntario. Que usted en plena libertad, sin ninguna coacción, usted ha emprendido este trabajo de transformación. Esto no funciona a la fuerza. Esto no le va a funcionar o no va a tener la fuerza si usted lo hace también por quedar bien con alguien. No, este trabajo tiene que tener una motivación más profunda. La responsabilización implica que yo quiero hacer ese cambio. Es mi voluntad, es mi libre voluntad hacer este cambio. Y yo me responsabilizo de todas esas situaciones egoicas, quizás graves errores, quizás errores fuertes, delicados, pero yo tomo la responsabilización. Aquí, para responsabilizarme, es lógico que yo sepa de qué me estoy responsabilizando. ¿De qué? Esto me lo da estas diferentes etapas. Dese cuenta que estas etapas van así entretejidas. Estas etapas las estamos trabajando durante 2 meses con el mismo yo defecto. Entonces todo esto va entretejido. Conforme usted
Se autoobserva, va avanzando en su aceptación y va tomando esa responsabilización. Y pasamos a la siguiente etapa. En la etapa octava, nosotros encontramos entonces la confrontación y el análisis. Aquí tenemos que confrontarnos a nosotros mismos. Aquí viene una etapa de una reflexión íntima del ser. Aquí hablamos nosotros entonces de confrontación y análisis. En esta etapa tenemos una meditación puntual, una práctica de meditación donde usted va a trabajar cada una de esas escenas sobre este yo defecto. Cada día que se le manifiesta y usted logra autoobservarlo, con esa fotografía que usted le toma en plena acción, con esa fotografía psicológica de la autoobservación, usted la trae a esta meditación y aquí usted confronta, hace una reflexión y usted analiza todas las situaciones, la frecuencia, la intensidad, cuál es la forma de pensar en este yo defecto, cómo se manifiesta en el centro emocional, cómo se manifiesta en el centro motor, qué hábitos, qué actividades desarrolla, cómo intenta satisfacerse, qué busca este yo defecto. Usted analiza aquí desde cuándo se le ha dado esta situación a usted. Es un análisis completo. Aquí usted tiene que diseccionar. Aquí usted tiene que estudiar este yo defecto. Dese cuenta que en esta etapa es la etapa en que usted tiene que conocer a fondo a este yo defecto. Es una meditación de 50 minutos, 45 minutos, en la que usted trabaja. Recuérdese la palabra, trabaja intensamente cada escena de manifestación de este yo defecto. Si usted quiere superar este yo defecto, tiene que trabajarlo día a día por 2 meses, por 60 días, y nosotros le garantizamos que obtiene los resultados. Aquí entonces, en esta etapa, queremos que usted quede claro que debe de estudiar, analizar, diseccionar completamente este yo defecto y que no le quede oculto nada sobre su actividad en todos los niveles. Aquí es el momento para que usted ahonde, usted profundice y no le quede ningún lado oculto, descuidado, ignorado sobre este yo defecto. Cuando llegamos aquí al número 9, podríamos nosotros recordar que generalmente nos pasa, nos sucede, que cuando estamos haciendo algo negativo, cuando caemos en un vicio, cuando quizás comenzamos con una nueva novia, un amante fuera de nuestro matrimonio, etc. En una situación de estas, lo natural es que queremos ocultarlo, lo ocultamos, no hablamos nada con nadie de esto, lo disimulamos. Y puede ser, si es algo muy íntimo o sentimos vergüenza y hasta nos molesta que hablen de ese tema. Supongamos que yo esté haciendo un negocio ilegal o que comience, como decía, con una nueva amante. Entonces no quiero que se hable en la casa sobre infidelidad, sobre amantes, porque yo me siento aludido. Entonces lo disimulo, lo escondo. Ya. Un signo de que cuando usted no quiere hablar de algo que está viviendo, algo negativo,
entonces quiere decir que usted no ha comenzado a hacer este trabajo. Pero cuando usted ya ha comenzado, avanzado y va por el punto 8, entonces resulta que en el 9, una forma de seguirle quitando fuerza, una manera de usted de restarle fuerza, es hablar con alguien sobre esto, sobre este yo defecto. Puede ser, vean ustedes que uno va al médico y cuando uno va con su médico, especialmente, por ejemplo, si es un médico homeópata, uno tiene que decirle, ¿sabe, doctor, que estos días estoy con un enojo, con una bronca, estoy resentido con mi cuñado porque me debe una plata y no me paga, y no puedo dormir y me despierto de noche y me siento súper resentido, con enojo y con bronca? Usted tiene que confesarle a su médico, contarle a su médico eso que está viviendo. O si usted se decide a ir con el psicólogo y decirle, sabe que vengo aquí porque tengo un problema de rabia, de ira, exploto y pierdo control y quiero que me ayude a tener un mejor control de mis iras. ¿Qué está haciendo usted? Ahí de entrada, usted se está confesando. Cuando usted va con el psicólogo, el psicoanalista, el psicoterapeuta, el médico, usted comienza reconociendo, aceptando, contando. Entonces el 9º paso le ponemos un nombre quizás que no le gusta, pero se trata de esto. Aquí hablamos nosotros de que usted confiesa voluntariamente. Públicamente usted confiesa el que tiene este yo defecto. Puede ser hasta un amigo. Para eso son los amigos. Usted tiene sus amigos y ahí cuando está reunido con ellos, usted quizá les cuenta voluntariamente que tiene un problema de enojo, de rabia con el cuñado, que realmente le está agarrando chirria, rabia, resentimiento. Vea, cuando usted entra en esa etapa, le quita fuerza. Para los que son católicos y conocen la confesión, pues precisamente tiene esa idea de que cuando usted reconoce, acepta y confiesa un defecto, un vicio, usted le resta fuerza. Entonces, hay muchas situaciones en grupos terapéuticos, terapia de grupos, en la que cada uno voluntariamente se levanta y habla de lo que quiere trabajar, de lo que está trabajando en sí. Entonces, dése cuenta, ahora usted va a entender cómo funciona esto. Si usted lo esconde, lo disimula, lo oculta y no habla nada de eso, le da vergüenza, no quiere mencionar eso porque es tan íntimo, tan privado, usted realmente no ha comenzado este proceso. Cuando realmente avanza, usted llega a ese punto, ante un profesional, ante un psicólogo, repito, o ante un sacerdote, ante un pastor, ante su médico, ante sus amigos, usted termina hablando, contando sobre este yo defecto. Pasamos ahora al número 10. Hablamos entonces de una etapa definitiva. Aquí, después de todo este trabajo, llegamos a la comprensión. El requisito indispensable para que usted pueda eliminar un yo defecto es la profunda comprensión de este vicio, de este apego, de esta carencia, de este miedo. Lo que usted esté trabajando tiene que ser una comprensión más allá de lo intelectual.
Es una comprensión de que usted lo ha estado vivenciando, lo vive, lo autoobserva. Usted ha llevado todo este proceso de análisis, de estudio. Entonces, aquí usted logra comprender ese sentir, ese actuar, esa forma de pensar. Tiene que llegar a comprenderlo en todas sus facetas. Entre más comprensión tenga usted, ya este yo defecto va perdiendo fuerza. Usted aquí en la comprensión, le repito, no cuenta que eche culpas para afuera. Toda su comprensión tiene que ser plena sobre este yo defecto, con responsabilización, con completa responsabilidad, etc. Aquí en la comprensión usted se da cuenta, lo comprende, el lado oscuro de sufrimiento, de dolor, de fracaso, y también el lado quizás que a usted le gusta. Este yo me da una sensación tan agradable de placer, de satisfacción, de lo que me gusta. Tiene que tener la comprensión de todo este yo defecto. Es diríamos, el requisito indispensable para avanzar. Después de 2 meses de estarlo trabajando, usted va llegando cada vez a una mayor comprensión y pasamos a la siguiente etapa, que es enjuiciamiento. En la etapa de comprensión, usted ya llega a superar la justificación, usted llega a superar el hecho de sentirse fracasado, culpable, avergonzado de este yo defecto. Usted tiene una profunda comprensión, fruto, diría usted, de entender, de verlo con sus propios ojos, y una actitud amable, amorosa hacia usted mismo. Recuerde, es parte de su crecimiento. Estamos creciendo. Aquí en la comprensión, usted también alcanza a ver el lado positivo, en el sentido de que el yo defecto, nos deja el conocimiento del mal. Todo ese tiempo que hemos pasado viviendo dentro del ego, si salimos, si sobrevivimos y lo estamos ahora eliminando, vamos sacando en limpio el conocimiento del mal. Dese cuenta que si no tuviéramos el conocimiento del mal, sería fácil que volviéramos a caer, a cometer los mismos errores. Pero cuando usted comienza a despertar, usted no es una persona ingenua, no es que tiene una inocencia supina, sino que le va quedando el conocimiento del mal. Le pongo un ejemplo. Imaginemos una dama que ha pasado por una etapa de prostitución en su vida. Se ha caído en esa vida de prostitución, y logra salir y vuelve a recuperar una conducta y una vida normal, común y corriente. Va a ser bien difícil que la engañen, que quizás ingenuamente la traten de seducir sexualmente. No, ya no hay cómo. Si ella tiene todo ese conocimiento, si ella vivió por años dentro de la prostitución, ahora, ¿quién se la va a engañar? Ahora, ¿quién se la va a comer al cuento, como decimos? No, porque ella tiene todo ese conocimiento del mal. De la misma manera, si usted ha robado, si hemos pasado por una experiencia de ser tramposos, deshonestos, corruptos y hemos robado, y logramos salir de eso y nos corregimos, cuando vengan y nos planteen negocios fáciles, negocios ilegales, ya con todo ese conocimiento de lo que vivimos, vamos a decir, no, yo no hago eso. Entonces recuerde, el problema del ego es que podamos salir, que podamos sobrevivir. Si usted logra eliminar el ego, se queda con ese conocimiento del mal.
No hemos perdido el tiempo. No se reniegue tanto, no se desespere. Si usted sale del alcoholismo, usted ya sabe lo que es el mundo del alcoholismo. Si usted sobrevive y cuando vengan y le ofrezcan borracheras o trago, usted con toda tranquilidad y seguridad y conciencia va a decir no, gracias. Esa es la comprensión y esta nos lleva al enjuiciamiento. Aquí en la etapa de enjuiciamiento, usted sienta en el banquillo de los acusados a este yo defecto. Aquí usted le hace todos los cargos de dolor, de amargura, de sufrimiento, porque dése cuenta que el yo no alcanza a ver el sufrimiento que nos causa y tampoco ve el sufrimiento que le causa a los demás. Cuando usted hace esta etapa de enjuiciamiento, usted llama a esas partes superiores de su ser, a esas partes superiores de su conciencia. Usted evoca, llama en oración a ese Kaom interno, a ese representante de la ley del karma que existe en usted, a esa parte del juicio interior, y usted entonces aquí le hace todos los cargos a este yo defecto. En esta etapa, usted tiene que experimentar ese remordimiento de conciencia. En esta etapa, usted siente ese profundo arrepentimiento por haber caído tan bajo, por haber hecho tanto daño, por haberse hecho a sí mismo tanto daño. Esta es una etapa en la que usted le nace, le brota esa sensación de que no quiere más ese tipo de experiencias. Aquí, al llegar a esta etapa número 11, usted realmente siente rechazo a esa forma de vivir tan equivocada. Si es la violencia, la ira, usted ve lo grave, la gravedad de esa práctica. Si usted está trabajando la codicia, la ambición, la avaricia, la tacañería, usted aquí se da cuenta de cómo es quitarle a los demás, cómo es esto de acumular, acaparar y no dejar que la vida circule en su libre movimiento, etc. Aquí usted hace un enjuiciamiento en todos los aspectos. Esta etapa es muy interesante porque usted diría, confronta a este yo defecto desde la conciencia, desde su propio ser, desde su Kaom interno. Y desde ese Kaom interno, usted dicta una sentencia. No más con esa forma de vida equivocada. No más de prolongar el error, el dolor, el sufrimiento. Y entonces pasamos a la etapa número 12. Aquí la etapa de eliminación. Esta etapa de eliminación la hacemos a través de la meditación y a través de la práctica del arcano AZF. Dese cuenta que en esta meditación, donde usted viene sacando la comprensión, el enjuiciamiento, ahí entonces, en plena meditación, usted hace uso de esa parte divina interior profunda de su ser. Recuerde que su ser espiritual, su Dios íntimo, su Dios interno, tiene esos dos aspectos, de padre y de madre. Nuestro Padre espiritual, nuestra Madre divina, su ser espiritual tiene esos dos aspectos, el de fuerza, rigor,
el de autoridad, la verdad y sabiduría, y el de amor, ternura, perdón, clemencia. Así como tenemos a nuestros dos padres físicos, pero en la vida real, muy humana, usted se da cuenta que generalmente es nuestra madre la que muy amorosa nos baña, nos prepara cuando somos bebés, nos talquea, nos mantiene limpios. Igual, es ese aspecto femenino de Dios, nuestra Madre Divina, la que tiene que limpiarnos, la que tiene que asearnos de todo este yo, de todo este ego. Entonces, aquí en esta etapa de eliminación, usted utiliza esa parte superior y divina de su madre particular, esa parte de su ser, para que elimine de una vez y para siempre este yo defecto. La mente puede pasar la comprensión y el entendimiento de un nivel a otro nivel. La mente puede pasar al yo defecto de un departamento a otro departamento, pero necesitamos de algo superior. Es esta Madre Divina, nuestra Madre particular, es la fuerza. Anotémosle aquí, con la ayuda de nuestra Madre Divina particular, con la que nosotros visualizamos. Ella, diría usted, toma la lanza, una lanza de fuego, fruto de nuestro trabajo sexual. Todo ese fuego que transmutamos sexualmente en la práctica del arcano ZF va a servir para incinerar, para quemar, eliminar completamente esta entidad, este yo defecto, ese vicio. Entonces, primeramente en meditación, usted visualiza la escena, se visualiza a usted mismo y así como usted tuvo ese enojo, así como usted tiene esa violencia en su casa o en el trabajo o en sus negocios, usted se visualiza actuando desde esa ira y usted ve cómo su Madre Divina, con esa lanza de fuego, elimina completamente. Arde, se quema, se desintegra, se convierte en polvareda en cósmica, esa forma de actuar equivocada, egoica. Y conforme usted va visualizando que se desintegra, se elimina, usted ve que de esas cenizas queda la esencia interior, queda esa luz, o visualiza una hermosa criatura luminosa que es la esencia, que queda libre. Usted ha destruido esa botella y la esencia que está libre en su interior sale. Entonces visualizamos acá cómo se desintegra. Aquí la práctica de la meditación combinada con la oración, con la concentración, con la visualización, usted elimina este yo defecto. Cuando lo ha hecho en su meditación, usted está listo para que lo haga de nuevo, lo repita en la práctica íntima del arcano AZF. Entonces, allí, en plena unión sexual, marido-mujer, con todo ese fuego en un momento de gran excitación y control, con todo ese fuego, usted visualiza este yo defecto y le lanza todo ese fuego con la ayuda de su Madre Divina y rompe completamente, destruye este yo defecto. Dese cuenta que esta es una práctica, no es algo intelectual, es algo práctico que usted tiene que llegar a hacer, tanto en su meditación como dentro del arcano ZF. Y usted visualiza que queda libre esta esencia. ¿Y cómo la visualiza? Ahora
visualiza la virtud opuesta. Si usted está trabajando el alcoholismo, lógicamente que visualizará a un hombre libre de alcohol, libre de esa adicción, libre de ese vicio, un hombre completamente con plena conciencia. Así visualizará. Si está trabajando la ira, usted visualizará a sí mismo, a usted mismo, con alegría, con paciencia, con tranquilidad, serenidad, lo opuesto a la ira. Usted visualiza que esta esencia actúa como usted, desde usted, pero con esa virtud opuesta. Hablamos entonces que tenemos que visualizar luego esta virtud que nace, que aparece. Esta etapa de eliminación vamos a trabajarla durante estos 2 meses. Cada vez que usted hace su práctica de arcano AZF con su pareja, usted trabaja ahí el mismo defecto. 2 meses en los que usted le lanza ese fuego supradimensional a diferentes escenas del mismo yo defecto. Conforme usted las va analizando, comprendiendo en la meditación, aquí usted reúne oración, concentración, visualización y petición. Y llegamos al punto número 13, acá. Y aquí en el punto número 13 tenemos entonces el desarrollo, desarrollar, cultivar en su día a día la virtud. Esa destreza, esa habilidad que nos está faltando. Dese cuenta que todos los defectos muestran un vacío, una carencia, algo que nos falta desarrollar. Cuando somos muy iracundos, bravos, enojones, cascarrabias, es porque no sabemos hacer las cosas de otra manera. Quisiéramos que nos entendieran, que nos comprendieran, que obedecieran las instrucciones que damos, pero cuando no lo hacen, nos desesperamos, nos enojamos. ¿Qué implica eso? Una falta de una destreza, de una habilidad. O comúnmente le llamamos una virtud. Usted aquí tiene que darse el trabajo de, en esta etapa número 13, de que en todas sus situaciones de vida, usted aproveche la oportunidad para poner a trabajar esa virtud. Que usted esté atento, consciente, alerta, y cuando se da la situación, aunque el ego le exija lo opuesto, usted haciendo un esfuerzo de voluntad, un esfuerzo de carácter, usted actúa desde la virtud. Esto hace que usted cambie en la vida práctica. En la vida práctica, el resultado de este trabajo tiene que verse aquí en el punto 13. Cambia su conducta, cambia su actitud. Entonces, usted tiene que darse cuenta. ¿Cómo piensa esa virtud? ¿Cómo sería pensar, razonar desde esa virtud? ¿Cómo piensa la virtud de la paciencia, la serenidad, la alegría? ¿Cuál es el sentimiento? Usted tiene que sentirse con esa virtud. Usted tiene que sentir la paciencia, tiene que sentir la alegría, ya no el enojo, la impaciencia, la rabia. Es cuestión de vivirlo. Y en la parte de sus hábitos, de sus acciones, de sus actividades, también nuestra forma de hablar. Dese cuenta que aquí cultivamos esta virtud, la expresamos, le vamos dando cada vez más fuerza. Esto le va a ayudar a usted para que poco a poco, en 2 meses de trabajo, realmente
usted vea resultados. Cambio en sus relaciones, en su familia, en su trabajo, con sus amigos. Cambio completamente en sus diferentes situaciones de vida. Nosotros le garantizamos que si usted se dedica a estudiar bien cada uno de estos 13 pasos, estas 13 etapas de trabajo, usted logra eliminar definitivamente cualquier yo defecto que se proponga. Vicio, apego, miedo, temor, ambición, codicia, orgullo, lujuria, pleito de faldas, adulterios, etc., usted puede superar esta situación. Muy bien, podríamos hablar también que el trabajo esotérico más profundo es el cambio en usted, su transformación. No hay trabajo más oculto, más profundo, más esotérico que su propia transformación. Esa es la magia más grande que puede haber. La magia, el acto de magia más grande es que usted se transforme completamente. Tómese una foto psicológica hoy y propóngase que de aquí a un año, de aquí el próximo diciembre de 2020, usted por lo menos se haya quitado 5, 6 defectos, trabajando cada uno por 2 meses y desarrollando 6 nuevas virtudes, fortaleciéndolas para que su conciencia pueda expresarse. Usted diría que con un trabajo profundo y serio hacemos grandes transformaciones. Yo quiero motivarlo a usted para que se decida, porque es cuestión de decisión. Si usted no se decide voluntariamente, nadie lo puede hacer por usted. Es un cambio que solo usted puede trabajar. Por usted mismo y para usted mismo. El trabajo esotérico más serio, más profundo, repito, es su propia transformación radical, completa. Y para terminar, hablemos de qué entiende usted por amarse a sí mismo. Cuando hablamos de amarme a mí mismo, muchas veces lo confundimos y nos quedamos con la parte fácil de amar a mi ego, amar a mis defectos, mi orgullo, mi ambición, mi codicia, mi lujuria, todo lo que es vanidad. No, cuando hablamos de amarnos a sí mismos, tenemos que amar esa parte esencial, divina de nuestro ser. Nuestro ser esencial, esa parte divina y trascendental, eterna, esa es la parte que auténticamente yo soy y esa es la parte que tengo que amar, no al ego, sino al ser. Y si usted se ama a sí mismo, esto quiere decir respetarme, cuidarme, apoyarme, atenderme, crecer. Si usted realmente se ama a sí mismo, va a llegar a la comprensión que tiene que quitarse los defectos. Si usted de verdad se ama a sí mismo, tiene que eliminar la ira, la violencia, la codicia, la lujuria, la pereza. Dese cuenta que cada uno de estos yoes, diríamos que tiene lo siguiente, para que usted lo vaya también estudiando. Cada uno de estos yoes tiene deseo. Usted tiene tantos deseos como yoes. Cada uno de estos yoes tiene mente, es decir, su forma de pensar, de razonar, con una lógica en la vida. ¿Cuál será la lógica de la pereza? No hacer mucho, vivir con el menor esfuerzo, esperar que el otro lo haga, ojalá haya algún tonto que lo haga,
yo trato de evitarlo, tiene mente. Cada uno de estos yoes tiene mala voluntad. Sí se da cuenta cuando ahí en la oficina los compañeros están con esa mala voluntad de no colaborarle a uno, de no ayudarle, no apoyarle a uno en el proyecto. Sí se da cuenta usted la mala voluntad que tiene la envidia, la mala voluntad del orgullo, la mala voluntad de la codicia. Bien, todo esto lo tiene cada uno de estos yoes. También cada yo tiene miedo. Entonces tengo tantos miedos como yoes. ¿Cuál es el miedo de la pereza? Que tenga yo mucho que hacer y que no se lo pueda yo transferir a nadie. Que me toque hacerlo a mí mismo. ¿Cuál es el miedo de la lujuria? Que me quede sin sexo. Y también cada uno de estos yoes tiene sufrimiento. Cada uno de estos yoes sufre a su manera. Sufre la pereza cuando tiene que hacer el trabajo. Sufre el orgullo cuando hay alguien mejor que yo, alguien que se lleva los aplausos. Sufre la lujuria cuando no puedo yo conquistar y seducir a esa chica. Entonces, dése cuenta, si queremos hablar de felicidad, tenemos que hablar de eliminar el ego. Si usted quiere ser serio y profundo en el estudio, si habla usted de felicidad, ¿cómo va a hablar de felicidad si primero, si usted diría como prerequisito, no elimina el ego? Es una premisa que usted elimine el ego para hablar de felicidad. Y si nosotros queremos ser profundos realmente en la vida y experimentar paz interior, libertad, no tener dependencias, tenemos que hablar de eliminar el ego. Y si usted de verdad quiere amar, tiene que amar desde la conciencia, no desde el ego. Entonces recuerde, palabras como amor, paz interior, libertad, son palabras que corresponden al espíritu, al ser, y no al ego. Quiero motivarlo para que usted se decida en este proceso, con estas técnicas para la eliminación definitiva del ego. Muchas gracias y buenas tardes.